Hola, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la prueba de test student de una muestra. Ese es el escenario 2, en donde se va a comparar el promedio de una muestra independiente con respecto a un valor teórico o a un valor hipotético. Por poner un ejemplo, esta prueba se utiliza cuando solamente tenemos un grupo al que se le aplica un tratamiento. Por ejemplo, tenemos un grupo al que le vamos a aplicar un tratamiento que mejora el rango de movimiento y calculamos su promedio. Entonces nosotros queremos ver si el promedio que obtuvimos de nuestro estudio es significativo o no, pero no tuvimos otro grupo con el cual hacer la comparación. Afortunadamente hubo algún otro estudio o hay algún manual que nos diga cuál es el promedio de rango de movimiento más o menos esperado. Entonces esta prueba lo que nos va a decir es si el valor promedio que nosotros calculamos es diferente a un valor hipotético o teórico establecido ya sea en otro estudio o algún parámetro poblacional o simplemente como un punto de referencia. En este caso el valor hipotético se le va a denotar como mu sub 0 para que diferencien un poco la sintaxis de las hipótesis con respecto a la prueba de dos muestras. Ahora, en cuanto a las hipótesis, son las mismas tres que en la de dos muestras, solo que aquí la media siempre se va a comparar contra un valor hipotético. Por ejemplo, en la hipótesis de dos colas, la hipótesis nula es que el grupo, o sea, la media del grupo es igual al valor hipotético. Y la alternativa sería que la media del grupo va a ser diferente al valor hipotético. Recuerden que como la alternativa es una diferencia, en automático las hipótesis se van a hacer de dos colas. Para la hipótesis de cola derecha, la hipótesis nula sería que la media del grupo es menor o igual al valor hipotético. O sea, mu es menor o igual a mu sub 0. Y la alternativa pues es lo contrario, ¿no? Que la media del grupo es mayor al valor hipotético. Mayor en las hipótesis indica que va a ser de cola derecha. Y por último tenemos las hipótesis de cola izquierda, en donde el promedio, la media del grupo, es mayor o igual al valor hipotético, esa es la nula, y la alternativa sería que la media del grupo es menor al valor hipotético. O sea, básicamente es como que la misma mecánica en esta prueba de hipótesis con respecto a la anterior que vimos, solamente recordar otra vez que aquí siempre la comparación es contra el valor de referencia o hipotético. Muy bien, antes de empezar con los ejemplos, vamos a cargar las paqueterías. Esas paqueterías recuerden que van a ser útiles para estimar el tamaño del efecto y la potencia de la prueba, que en pocas palabras es para que nos diga si tenemos un tamaño de muestra representativo. Vamos con el primer ejemplo. Ejemplo 1 dice, se midieron los gramos de proteínas en una muestra de 20 barritas energéticas. La etiqueta del producto declara que las barritas tienen 20 gramos de proteína. Probar si las barritas tienen diferente cantidad de proteínas a las declaradas en la etiqueta. Y aquí tenemos los valores de barritas. Entonces seleccionamos las barritas y lo activamos. Ahora, como inspección de los datos, pues vamos a ver el promedio. Tenemos que el promedio de barritas, o sea, de los datos de barritas es de 21.5. Aquí la pregunta es si esos 21.5 gramos de proteína en barritas difiere de 20 gramos que declara la etiqueta. Entonces, como nos piden que averigüemos si hay una diferencia, entonces la hipótesis nula en automático pues va a ser una que plantee primero en la nula, que es igual, y luego una alternativa que es diferente. Por ejemplo, en la nula quedaría que el promedio de proteína en las etiquetas de barritas es igual a 20 gramos. La alternativa sería que el promedio de proteína en las etiquetas de barritas es diferente a 20 gramos. ¿Sale? Y esto nos lleva a una prueba de hipótesis de dos colas, simplemente por ser una diferencia. Supuesto de normalidad. Aquí simplemente vamos a aplicar la prueba de Shapiro a el objeto de barritas y como es la única muestra, pues ya no tenemos que aplicarla dos veces como era el caso anterior. La corremos y vemos que el valor de P de la prueba es de 0.21. Entonces como como el valor de P es mayor a 0.05, los datos de barritas siguen una distribución normal. Y entre paréntesis ponemos los resultados.
¿Sale? Normalmente pues dejamos siempre hasta 2 decimales y listo. O simplemente pueden colocar que los datos son normales. Y otra vez colocamos esos valores. Ahora, como cumplimos la normalidad, pues podemos continuar con la prueba de student. Y si no fuera el caso, pues tendríamos que hacer otro tipo de prueba. Ya la veremos después. Ahora, en cuanto a la prueba estadística, tenemos que también se va a realizar con la función t.test, solo que aquí únicamente se va a indicar los datos a los que se les va a aplicar la prueba, en este caso barritas, y aquí aparece un nuevo argumento. Ese argumento es mu. Mu indica el valor hipotético. Entonces, en este caso dice 20, porque el problema me está pidiendo que compare el promedio de barritas contra 20 gramos. Si hubiese dicho 25, 28, 30, pues en lugar de 20 iría a esas cantidades. El resto de los argumentos de la función para la prueba de t-student son iguales a las demás pruebas de t. Con alternative, en este caso toSite, indicamos que la prueba es de 2 colas y el nivel de confianza pues siempre queda en el 95%. Corremos esto y vemos en los resultados que el valor de P es mucho menor a 0.05, por lo tanto podemos decir primero que la prueba es significativa. Se rechaza la hipótesis nula, se acepta la alternativa y por lo tanto el promedio de proteínas contenido en las barras de el promedio de proteínas contenido en las barritas es diferente de 20 gramos. ¿Sale? Eso sería como una respuesta completa y colocamos los resultados de la prueba. Dejamos hasta 2 decimales, cambiamos degrees of freedom por GL, grados de libertad, y el valor de P lo podemos dejar en 0.008. Y listo, esta sería la prueba de t-student para una muestra de 2 colas. Como ven es bastante sencillo, nos ahorramos unos cuantos pasos con respecto a la prueba de 2 muestras independientes, ya que aquí no tenemos que calcular las varianzas. ¿Sale? Muy bien, ahora en cuanto al gráfico, pues la primera línea de código, el boxplot, me va a generar el gráfico, que aquí lógicamente va a aparecer solamente una caja de bigotes porque solamente es una muestra. Lo que aquí resulta interesante es agregar los puntos de los promedios y del valor teórico que estamos comparando. Esta primera línea de código me va a estar agregando con un triángulo rojo, porque ya se lo puse, el promedio de barritas. Entonces este valor de aquí me va a aparecer aquí con el triángulo rojo. Y para comparar, pues también vamos a agregar el punto de la media teórica, que es este azul. Entonces, como podemos ver, el punto rojo y el punto azul están bastante separados, entonces hace sentido que la prueba haya salido estadísticamente significativa. Y esta última línea de código, pues simplemente nos va a agregar una leyenda para cuando queramos reportar un gráfico, pues tengamos ya un gráfico más completo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con el tamaño del efecto. Para el tamaño del efecto, seguimos utilizando la de Cohen, el cual nos va a calcular el tamaño del efecto, si es pequeño, mediano o grande. Recuerden que el tamaño del efecto es pequeño cuando está alrededor de 0.2, mediano 0.6 y grande 0.8, y arriba de 0.8 pues ya es demasiado grande. Aquí nuevamente aparece el argumento mu, que en este caso mu va a indicar el valor teórico dado por el problema. Por eso dice 20, porque arriba en el problema dice que comparemos contra 20 gramos de proteína. Aquí estoy. Y lo demás es bastante sencillo. Colocamos el objeto de los datos, establecemos mu, el intervalo de confianza va a ser siempre al 95 y corremos la función. Entonces nos sale un valor de 0.65. Ese valor de 0.65 lo colocamos aquí en D, que es el tamaño del efecto, y el tamaño del efecto es medio en este caso. El nivel de significancia siempre queda en 0.05, la potencia queda en 0.8, y en este caso, en type, tenemos que poner one sample porque estamos haciendo referencia a que es una prueba de una muestra. Y en el alternative tenemos que es para 2 colas, por ese toSite, 2 colas. A lo largo de este script, como estamos trabajando con una muestra, pues simplemente el type no va a cambiar. Pero si tuviéramos que elegir entre muestras pareadas, una muestra o 2 muestras, el type tendría que estar cambiando.
Y la alternativa pues va a cambiar en función del tipo de dirección de la hipótesis. Ahora, en respuesta que ponemos, pues primero ponemos que el tamaño del efecto es medio, con una D igual a 0.65. Y para tener una potencia del 80% en la prueba, se necesitan vamos a correr la función, y según la función, se necesitan de 20.5, lo redondeamos a 26 individuos, o en este caso, barritas. ¿Sale? Ahora, si inspeccionamos la longitud o la cantidad de datos que tenemos, barritas, pues vemos que los datos de barritas hay 20 datos. Por lo tanto, perdón, aquí es 21. Nos faltó solamente una barrita para tener una potencia al 80%. Pero pues está bastante bien el resultado. Ya tenemos una diferencia significativa detectada. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, el problema dice: un fisioterapeuta mide la fuerza de agarre en kilogramos de la mano dominante de 21 pacientes después de una sesión de ejercicios. Se sabe que el promedio de fuerza de agarre para la población general es de 30 kilogramos. Evaluar si la fuerza después de la sesión es mayor a este promedio de referencia. Cargamos los datos de fuerza, ahí están, e inspeccionamos el promedio de fuerza. Tenemos un promedio de 30.2. Entonces aquí la pregunta es si 30.2 es, en este caso, queremos ver si es mayor a 30 kilogramos. Pareciera que no, pero estadísticamente pues vamos a verlo. Como hipótesis nula, plantearemos que la fuerza de agarre después de la sesión de ejercicios es menor o igual a 30 kilogramos. ¿Por qué 30? Porque es mi valor de referencia con el que voy a comparar. Y en la alternativa ponemos que la fuerza de agarre después de la sesión de ejercicios es mayor a 30 kilogramos. ¿Por qué ponemos que es mayor? Porque es lo que nos pide que evaluemos. Evaluar si la fuerza de sesión es mayor a este promedio de referencia. En automático, por probar que algo es mayor que, la cola va a ser de cola derecha. Esa es nuestra dirección de la prueba. Para el supuesto de normalidad, pues nuevamente aplicamos el Shapiro, lo aplicamos al objeto de fuerza y observamos un valor de P de 0.89. Por lo tanto, como ese valor de P es mayor a 0.05, decimos que los datos son normales. Y colocamos los resultados. Ahí está. Entonces, como son datos normales, puedo proceder con la prueba estadística. Nuevamente, aquí la función es t.test. Se la vamos a aplicar al objeto de fuerza. En este caso, mu cambió a 30 porque es el valor que me da el ejercicio. Es el valor a comparar o el valor teórico. Y en alternative dice grader porque en este caso es de cola derecha. Seleccionamos la prueba y tenemos un resultado de p-value igual a 0.15. ¿Qué quiere decir esto? Dice que la prueba no es significativa. ¿Por qué? Porque el p-value es mayor a 0.05. Dice, por lo tanto, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. El promedio de, vamos a ver el problema, de fuerza de agarre después de la sesión de ejercicios es igual o menor a 30 kilogramos. Y entre paréntesis colocamos los resultados. Colocamos los resultados de la prueba de T, los grados de libertad y el p-value. Y listo. Pues desafortunadamente en este ejemplo no hubo diferencias significativas. Graficamos el gráfico, valga la redundancia, podemos hacerlo todo de jalón y vemos que efectivamente la media muestral, que es el triángulo rojo, y el valor teórico están bastante pegados. Por lo tanto, pues, confirmamos el hecho de que no hay un efecto significativo en la prueba.
Ahora vamos con el tamaño del efecto, que es la función coens-d. Se la vamos a aplicar a fuerza y en este caso la mu tenemos que escribirla. De acuerdo al problema, nuestro valor a comparar es de 30 kilogramos, por lo tanto aquí abajo la mu va a ser de 30. ¿Sale? Seleccionamos la función y vemos que nuestro tamaño del efecto es de 0.20. Ese punto 20 lo vamos a colocar aquí abajo en la función de la potencia de prueba. Y punto 20, de acuerdo a los parámetros de referencia o de comparación, decimos que es un efecto pequeño. Type one sample, porque es una muestra, y en alternative, aquí vamos a poner que es de cola derecha, o sea, grader. Seleccionamos y tenemos una n de 155.9, o sea, 156. Por lo tanto, la respuesta sería, el tamaño del efecto es pequeño, y tenemos una d igual a 0.20 o 0.2. Para tener una potencia de prueba al 80% se necesita un tamaño de muestra de 156 pacientes. ¿Sale? O sea, nos quedamos súper cortos si comparamos la longitud de los pacientes que tenemos, que son 26. Ahora, que nos pida que tengamos mayor cantidad de muestra, sí es probable que aumente la diferencia si la hay y detectemos un efecto significativo, pero si de plano no hay efectos significativos, si podemos tener 200 individuos, pues la prueba no va a detectar diferencias. ¿Sale? Este ejemplo está muy bien para contrastar con el anterior, para que pues vean los dos escenarios posibles. Ahora vamos con el ejemplo 3. Dice, un terapeuta físico aplica un programa de estiramientos y evalúa la flexibilidad de los isquiotibiales en un grupo de 20 pacientes mediante una prueba de alcance en centímetros. Se sabe que la flexibilidad promedio para adultos saludables es de 15 centímetros. Queremos evaluar la flexibilidad promedio medida en los pacientes y la probabilidad, queremos evaluar la flexibilidad promedio medida en los pacientes si es menor al promedio reportado. Tenemos los datos de flexibilidad. Cada valor de flexibilidad pues, corresponde de manera independiente a un paciente. ¿Sale? Y vemos el promedio de flexibilidad. Entonces aquí la pregunta es si 14.95 es diferente a 15 centímetros. ¿Sale? Planteamos las hipótesis. La hipótesis nula sería que la flexibilidad promedio de los pacientes es mayor. ¿Qué dice la prueba? Queremos evaluar si es menor, acá, es mayor o igual a 15 centímetros, que es el valor de referencia. Entonces la alternativa sería que la flexibilidad promedio de los pacientes es menor a 15 centímetros. Vamos a ver si 14.95 es menor a 15 centímetros. Dirección. Tenemos que es una comparación menor que en la alternativa, por lo tanto es una cola izquierda. Muy bien. Para el supuesto de normalidad, nuevamente aplicamos el Shapiro, pero esta vez a los datos de flexibilidad. Y obtenemos una P de 0.12, que es mayor de 0.05, por lo tanto los datos son normales. Y colocamos los valores. Ahí está. Ahora, para la prueba estadística, la t-test se va a aplicar a datos de flexibilidad. La mu ahora es 15, porque en el problema me dice que compare contra 15 centímetros. Y en este caso, el alternative dice les porque es de cola izquierda. Seleccionamos la prueba y nos sale el siguiente resultado. Pues desafortunadamente esta prueba no es significativa. No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, el promedio de flexibilidad es mayor o igual a 15 centímetros. Y entre paréntesis colocamos los valores. Ahí está. Y aquí cambiamos por GL. Bueno, lamentablemente pues no hubo
diferencias significativas, corroboremos con el gráfico, seleccionamos todo, y ahí está el gráfico. Al igual que el anterior, el punto de referencia y el promedio de la muestra están bastante cercanos, haciendo match con el resultado de la prueba de que no hay un efecto significativo. Ahora evaluemos el tamaño del efecto a flexibilidad y en mu vamos a colocar el valor de referencia del problema, que en este caso es 15 centímetros. Entonces en la mu colocamos 15, intervalo de confianza 0.95, corremos la función y tenemos un valor de menos 0.18. Ahora este menos 0.18, nuestro tamaño del efecto, lo vamos a colocar en la D. Alternative en este caso, pues va a ser less, porque es cola izquierda, y básicamente ya está todo para calcular la potencia de la prueba. Ahora aquí nada más un pequeño detalle. No soy seguro si en todas, pero en la mayoría de los problemas que he hecho con cola izquierda, el tamaño del efecto siempre se coloca negativo. Así sea que le salga positivo de aquí arriba, aquí lo tienen que colocar positivo para que la función les arroje el valor que debe ser, si no, les puede marcar un error, ¿sale? Entonces aquí el negativo siempre va con cola izquierda. Corremos la función y tenemos los siguientes resultados. Primero, el tamaño del efecto es pequeño, es una D igual a menos 0.18. Por lo tanto, para tener una potencia de prueba al 80%, se necesitan 192 pacientes, que es lo que me marca la N. ¿Sale? Y listo. Eso sería básicamente todo lo de la prueba de estudio de una muestra independiente. Lo que siguen son los ejercicios. Son los 3 ejercicios que tienen que realizar ustedes y tienen que reportar los resultados en la hoja que les entregué. Y además tienen que mandarme el script con todos los ejercicios y todos los puntos solicitados contestados. ¿Sale? Sin más, eso sería todo para este primer video.